El Museo Maja en Jericó es una casa grande ubicada en una esquina de la calle Séptima del pueblo. Tiene una entrada modesta, un pendón y un escritorio que hace las veces de recepción y también de puesto de información. Estos dan la bienvenida a personas de todas las edades que vienen a ver las muestras, personas provenientes del mismo pueblo, de Medellín, de otras ciudades de Colombia e incluso de otros países. En el último piso del museo se encuentra una oficina decorada con muebles antiguos, heredados del teatro y de casas que ya no existen en el pueblo. En el fondo hay un escritorio de madera, resistente y marcado por el paso de los años, igual que las sillas y las repisas que hacen juego. Combinan con cuadros y obras de artistas que seguro fueron un regalo al director. Frente a un sofá restaurado hay una mesita, adornada con pequeñas esculturas, y también con una vasija de cristal llena de dulces. Estos son para compartir con las visitas, que ese día fuimos nosotros. En esta íntima oficina que se siente más como una sala de estar, con vista a las exposiciones y a las montañas de Jericó, nos recibió Roberto Jalbo, el director del museo. En el marco del Life Festival, el Maja es punto de encuentro y lugar de muchas de las charlas. Roberto está ultimando detalles y delegando labores para que, mientras él nos comparte su tiempo y sus historias sin recelo, todo salga bien. Es el último día del festival y Ojalvo se alegra de que todo esté marchando mejor de lo esperado, pero siempre permanece atento. Nos invita a tomar asiento y después de pedir unos tintos y aromáticas para amenizar la conversación, nos ofrece dulces de los que tiene en su mesita, sabor a café, ajonjolí o coco. Cómanse uno ya y lleven para el camino a Medellín, que es largo, nos dicen. 2 confites en cada bolsillo y empieza nuestra conversación. Esto es Corre la Cinta, segunda temporada, Jericó, palabras de aquí y allá. Dejamos rodar la historia completa. Roberto, yo quisiera empezar preguntándole cómo es el financiamiento del museo. ¿El museo es público o a quién le responde? Bueno, el museo es público. El museo es una dependencia de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de Jericó. Entonces, en ese orden de ideas es público. El municipio nos aporta una financiación básica. Esta casa, que es una casa patrimonial de Jericó, donde funciona la sede central, es una casa que nos la suministra el municipio cubre los servicios públicos y paga 2 contratistas. Toda la otra, la financiación de todos los programas, de todas las actividades que realizamos, la gestionamos con fundaciones empresariales, con el Ministerio de Cultura, con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Presentamos proyectos y con eso vamos atendiendo los distintos frentes. Desde su rol de gestor cultural, ¿cómo ve que se relacionan en Jericó, digamos, el arte y la cultura y todos los nuevos pensamientos que esto genera con la tradición del pueblo, que es mucho más religiosa y conservadora? Sí. Hay una cosa muy bonita que se observa con relación a los visitantes del museo. Cuando nosotros tenemos una actividad y tenemos la ventaja de que la gente de Jericó responde muy bien a todas las convocatorias del museo con respecto a cómo recibe la comunidad ciertas actividades que nosotros desarrollamos. A veces uno se siente así como un poco, como ansioso cuando hay algunas exposiciones, pero de todas maneras nosotros tenemos el deber moral de, aún estando ansiosos, seguir adelante. Y hemos tenido experiencias muy bonitas, por ejemplo, con una exposición que hicimos de Caballero, que Caballero no es fácil de asimilar por ciertos sectores de la población, o de Luis Morales, fotógrafo, que no sé si ustedes conocen la obra de él. Y yo que estoy aquí cerca de la sala, oigo los comentarios y yo pienso, esta gente ya está, digámoslo así, como sensibilizada hasta donde es posible con esta clase de manifestaciones artísticas. Y ese es un trabajo en el que ya llevamos 11 años. Ha habido cosas muy bonitas. En la exposición que hicimos de Luis Morales, el tema era sobre la gente que vive de la prostitución. Y había unas fotografías de gran formato que podían ser complejas de aceptar para algunas personas. Y un día yo estaba aquí en la oficina y oí que entró como una familia, una gente, ahí
hablando duro y tal. Y entre esa gente venía un niño, yo no lo vi, pero yo calculo que ese niño podía tener por ahí 6 años. Y la exposición se abría con 4 mujeres, era un políptico, entonces era un tríptico, entonces había una gran fotografía donde había 5 mujeres vestidas. La segunda fotografía estaban en ropa interior y la tercera estaban desnudas. Y entonces cuando el niño entró a la sala, el niño dijo, yo les voy a explicar qué es esto. Y entonces él dijo, vea, estas señoras estaban en la calle, ya llegaron a la casa y se están desvistiendo y aquí ya se van a bañar. Nosotros trabajamos con un principio que es más que un museo, a nosotros lo que nos interesa es ser un centro cultural, donde haya muy diversas manifestaciones. Trabajamos el cine, trabajamos la música, trabajamos las manualidades, trabajamos en muchos frentes. Y en segundo lugar, queremos algo en lo que ya se ha ido avanzando mucho, no solo aquí, sino digamos a nivel mundial, diría yo, y es superar ese binomio cultura-bellas artes. Nosotros queremos trabajar rompiendo ese binomio y queremos incursionar en otras cosas, en la gastronomía, en la literatura, en el vestuario. Queremos tener mucha diversidad en los programas. Claro, y hablando precisamente de esa diversidad en los programas que los museos deben tener, nosotros pensamos que los museos en sí deben ser mucho más que recolectores y divulgadores de arte, que también deben cumplir, digamos, con un papel educativo. ¿Cómo desde el MAJA se está implementando, digamos, este modelo de educación a través del arte y la cultura? Bueno, el origen de los museos era básicamente para impresionar y se originaron en lo que se llamaba en su momento los gabinetes de curiosidades. El que tenía un pollo con 3 patas, cosas así, o los príncipes y los comerciantes importantes en la época antigua que tenían oportunidad de viajar a tierras extrañas y traer elementos de allá que nadie tenía, entonces eran curiosidades y así fue el origen de los museos. Hoy en día los museos ya no son solamente para impresionar, porque impresionando también se logra que la gente se conecte con ciertas cosas. Son para formar, son para educar. Entonces nosotros tratamos de estar como en esa onda, no es fácil, tratamos de trabajar muy cercanamente con las instituciones educativas, eso se va logrando poco a poco, pero ya lo decía ahora, como Jericó es un pueblo tan pequeño, pues es muy fácil para la gente desplazarse y tal, y enterarse de lo que se está haciendo, y de hecho en los programas nuestros participan muchos jóvenes. Obvio que hay unos programas que les llegan más a los jóvenes que otros. Por ejemplo, los programas de exposición, tenemos mucho público joven. En las visitas guiadas, la misma cosa. En el programa de cine, tenemos un cineforo todos los lunes, que no es básicamente para jóvenes, pero participan básicamente los jóvenes. Entonces hay programas en los que ellos se sienten más identificados. Una democratización de la cultura, por decirlo así, a través de los programas en el pueblo. Y yo ahora decía que tenemos un recurso muy importante que son los jóvenes voluntarios. El museo se ha convertido en una escuela muy importante para que los jóvenes descubran, yo les digo a ellos, para que ustedes descubran que Jericó no se termina en la cascada, que el mundo no se termina en la cascada se termina Jericó, pero el mundo es otra cosa. Entonces ellos llegan aquí y van corriendo su horizonte, van aprendiendo muchas cosas y de hecho muchachos que yo llamo egresados del museo, que ya están en las universidades, que ya hay algunos que son profesionales, que ya están en un mundo distinto a esta burbuja en la que vivimos aquí en Jericó, pues ellos reconocen que en su proceso de formación el paso por el museo fue definitivo. Qué bueno. Y hablando precisamente de esos jóvenes voluntarios, digamos que en el momento de tener exposiciones, por así decirlo, menos tradicionales, por ejemplo, como Luis Caballero, como Beatriz González, digamos que reciben como alguna especie de preparación para poder mediar precisamente entre el público que no está acostumbrado a ese tipo de cosas y la obra. Sí, reciben
una sensibilización con respecto a lo que hacemos aquí, ¿cierto? Básicamente, digamos, lo que hacemos aquí en relación con el arte, ¿cierto? Y ya ellos se van formando miren esto, cada 2 meses nosotros abrimos 5 exposiciones. Cada 2 meses nosotros desbaratamos la casa y la volvemos a montar. Eso en una semana. En eso están los muchachos y todos los demás estamos activos durante una semana. Entonces, lo que los muchachos recibieron de información por parte del artista, porque siempre hacemos una visita guiada por parte del artista con todo el equipo de muchachos voluntarios para que ellos pues sepan de qué se trata y puedan preguntar y tal. Ellos reciben esa información para la exposición X. Esa exposición dura 2 meses. A los 2 meses se fue y llega otra nueva. Entonces hay otra vez que ponerse en la onda de sensibilizarse, de tratar de entender cuál es el mensaje que quiere dar el artista. Entonces en ese sentido pues están en una actividad, yo diría, intelectual permanente. Para los muchachos el museo es una escuela muy importante. Y volviendo a esa actividad que tiene el MAJA, nos gustaría también conocer cómo es la curaduría para que los artistas se expongan acá. ¿Cómo pueden ellos mostrar sus obras acá? Esa es una pregunta muy importante. Tenemos la suerte de tener 3 curadores voluntarios, curadores digamos, de cartel. Uno de ellos es Saúl Álvarez Lara. Saúl Álvarez se formó en Bélgica, vivió 20 años en Bélgica, es artista plástico, es muralista, es escritor, es dibujante y yo diría que es el que más tiempo nos aporta como curador, porque está más a la mano, porque es muy cercano a Jericó, porque es pensionado. Y tenemos también otros 2 curadores que a lo mejor ustedes los conocen. El uno es Oscar Roldán, que actualmente es el director del Museo Universitario, y Mauricio Incapié, que es el curador del Museo Universitario. Ellos, siempre que nosotros los requerimos, ellos están listos, disponibles. Entonces, cuando los artistas nos hacen las propuestas, nosotros tenemos pues, la posibilidad de asesorarnos de esos curadores. Al lado de ellos también tenemos otros 2 personajes que yo diría que son como unos mecenas del museo. Luis Fernando Peláez es muy cercano al museo, muy participativo, muy aportante como para que el museo vaya avanzando. Y tenemos otro gran mecenas que es Alonso Garcés. No sé si ustedes lo han oído mencionar. Alonso Garcés es uno de los galeristas más importantes de Colombia, es jericuano. Él fue fundador hace un poco más de 40 años de la Galería Garcés Velázquez de Bogotá. Después Asenés Velázquez murió y Alonso pues quedó con la galería. Tiene su galería en Bogotá, tiene su galería en París. Y gracias, por ejemplo, al mecenazgo de Alonso, pudimos tener aquí hace un tiempo una exposición de Andy Warhol. Andy Warhol no ha sido exhibido en Colombia con obras originales, sino en Bogotá y en Jericó. Roberto nació en Jericó, pero es medellinense de crianza. Con un pantalón sobrio y una camisa a rayas, se acomoda en su silla y cruza las piernas para responder nuestras preguntas. Las contesta como un abuelo, con anécdotas, chistes y de esa manera familiar que hace tan amena una conversación. Egresado de Derecho de la Universidad de Antioquia, sirvió a esta como vicedecano, decano y director de Bienestar Universitario. Su sueño era dirigir el Museo Universitario, y como todos sus propósitos, lo logró. Con este conocimiento, Roberto se ofreció como voluntario para dirigir el Museo MAJA, ahora en su pueblo natal. Apasionado por la cultura y el arte, busca pensar fuera de esas 2 esferas que siempre se asocian a los museos, y le da un enfoque más didáctico, de escuela abierta, que ha traído desde el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia hasta el MAJA, para dar nuevas oportunidades a los jóvenes de Jericó. Y yo quería volver un poquito al tema del Museo Universitario. Usted trabajó allá 15 años, si no estoy mal. No sé cuántos. A veces me preguntan, ¿de cuántos años trabajó en el museo? Yo digo 17, 16, yo no sé. Pero mucho tiempo. Más de 15 años. Mucho tiempo, más de 15. Entonces, ¿cómo fue para usted el cambio de manejar un museo universitario en la ciudad y pues en la Universidad de Antioquia, que es como un lugar
como diríamos, Fuera de serie. sí, fuera de serie y sí, no sé, como un referente. Un gran museo. El Museo de la Universidad de Antioquia es un gran museo. No sé si ustedes saben, tiene la colección más rica del país de cerámica precolombina, tiene varias colecciones, tiene una sede pues envidiable que ya va demandando una ampliación. Yo tenía un sueño que era, siempre pensando también en el bolsillo, hacer 2 o 3 niveles de parqueadero en el parqueadero que está en el costado occidental de la ciudad universitaria, y de ahí pues en altura hacer una torre pues como que jugara con el museo y comunicarlas, porque eso ocurre pues en todos los museos. Hay muchas cosas en reserva, pero que en la medida en que hubiera espacios, pues se puede llegar a más público y todo eso. Fue una época para mí muy feliz, porque fue como la culminación de mi paso por la universidad, fue llegar a un espacio pues absolutamente maravilloso, porque trabajar en el sector cultural es una experiencia única, una experiencia completamente universal, donde se ven toda clase de lenguajes y todo eso. Yo fui muy feliz allá, muy feliz. Se hicieron cosas, obviamente con los curadores, y una de las cosas que diría yo que de más fondo que se hicieron en esa época fue la cualificación de los curadores. Todos los curadores de ese momento tuvieron oportunidad, porque aquí no había estudios de museología ni de museografía. Entonces ellos tuvieron oportunidad, todos, algunos en 3 o 4 ocasiones, de salir al exterior, a Cuba, a México, al Brasil, a España, a México, a estudiar. Entonces ese museo también ha sido una escuela muy importante. Entonces muchos de los monitores del museo, que fueron monitores allá en el museo, hoy son curadores, son museógrafos, son museólogos, egresados, entre comillas, de esa escuela. Para mí fue una experiencia muy bonita, pero, como dijéramos, pero como un poco diferente a lo que yo soñaba. Porque cuando yo llegué al Museo de la Universidad, el Museo de la Universidad tenía unos recursos, yo no tenía que pensar en nada porque ahí le pagaban a la gente y tal, podría que no estuviéramos nadando en los millones, pero era posible ir avanzando, no con la velocidad que uno siempre quiere. Bueno, entonces yo llegué aquí en cero. Les pareció mucha gracia pues aquí que yo viniera a trabajar como voluntario. Este municipio, se ofenden los de Jericó cuando yo digo, pero este municipio es muy pobre. Aquí somos pobres pero dignos, toda la vida hemos sido pobres, por eso no nos interesan dorados y cosas no nos interesan, porque siempre hemos vivido muy dignamente. Miren ustedes no encuentran aquí mendigos, ustedes no encuentran aquí tugurios, aquí no hay tugurios, aquí toda la gente vive dignamente. ¿Por qué vive dignamente la gente aquí? Porque toda la gente tiene su tierrita, entonces de allá le mandan los huevitos, la leche, bueno, esas cosas. Entonces yo no estaba, pues yo nunca he tenido en la mente como del manejo de dinero, de cosas, no, en esa onda. Entonces llegué aquí, nada, me asignaron una salita como esta para empezar a montar el Museo de Arte, el Museo Arqueológico. Era un poquito más grande que esto, entonces para empezar a trabajar y todo eso. Entonces bueno, haga gestión, eche el cuento. Una vez vinieron mis hermanos a visitarme y seguro quedaron politraumatizados, ellos no dijeron nada, entonces ya me dijeron, ¿a usted hace falta como un escritorio allá? Sí. Bueno, después hicimos gestiones con la empresa privada. Los colegas, por ejemplo, del museo nos hicieron muchos aportes de cosas que ya estaban, la universidad en general, de cosas que ya habían descartado. Entonces así, ahí fuimos avanzando.
Pero así como que hubiera sido una cosa pues traumática y así, no, era meterse en esa onda de, bueno, yo allá estaba, digamos, en el concepto, aquí caían las aplicaciones, entonces, bueno, hay que hacer esto. Esta casa estaba en ruinas, la iban a demoler, aquí funcionaba la Casa de la Cultura, y entonces yo llegué pues a ese espaciocito que me habían asignado en ese momento. Hay una cosa que me alegra muchísimo si comparamos con la experiencia del Museo de la Universidad. Ya la decía yo ahora, pero no en este contexto. Yo decía, aquí la gente responde muy bien. En la universidad a veces uno programa una conferencia pues del sabio Caldas, y llega el sabio Caldas y usted ve el auditorio, un tipo por ahí sentado, mirando a ver si se va o se queda, y uno haciendo fuerza, y asómese a ver a dónde está la gente. A veces en el museo teníamos que mandar a las cafeterías, vea, vaya a los monitores, diga que aquí vamos a tener un premio Nobel, pues. En cambio aquí ese sufrimiento no existe, porque la gente responde muy bien, y tenemos, eso va para ustedes, pues que son comunicadores o van a ser, tenemos un medio de comunicación envidiable, que es el megáfono de la catedral. Usted manda la información, hay que rogarle mucho también, que ahora es la misa, que el trisagio, que un entierro, bueno, pero cuando ya logramos pues que nos den el espaciecito, allá por el parlante de la torre de la catedral, se oye, esto no es exagerando, se oye en todo el pueblo y en algunas vereditas cercanas. Entonces eso es mágico. Hoy a las 7 de la noche, entrada libre en el museo, tan, eso es de lujo. ¿Cómo ha sido entonces el proceso, por ejemplo, con la llegada de la gente en las inauguraciones? La gente se queda afuera. ¿Cómo ha sido eso entonces para el museo, para vos, la recepción de tanta gente, pues en contraste con lo que acabaste de contar de la Antioquia? Ese es un trauma que todavía no he superado y no voy a ser capaz de superar. Miren esto. Antes, y esto es de la vida real, no os cuento, al principio, como yo venía con el trauma de allá, que yo hago una cosa y la gente no aparece, y bueno, entonces yo le rezaba a la madre Laura para que viniera bastante gente, ella es socia mía, pues ya gordita, por Dios, que venga bastante gente. Entonces bueno, entonces venía la gente, va aumentando, y ya le rezo para que no venga tanta gente, porque entonces ahí es donde yo me voy sulfurando y todo, porque, bueno, llega la gente, se llena el auditorio es solamente para 150 personas, entonces los que llegan tarde se quedan afuera ahí en el patio, hablando duro por teléfono, conversando, persiguiendo al niño que está corriendo, que se va a caer a la fuente, todas esas cosas, y yo soy parado atrás como un policía así, pensando en el concierto, pues que los del concierto se van a embolatar porque se distraen, pero ella no me para bolas, porque ya ella dice, pero entonces señor, que lo que quiere, pues que es la carajada, que le mande gente, la mando y ya dice que no. Entonces bueno, pero a veces me consuelo pensando, bueno, el éxito también tiene sus cositas pues no tan positivas, ¿cierto? Porque a veces yo me pongo nervioso cuando hay tanta gente y están interrumpiendo lo que hay adentro. Por eso ahora tenemos un sueño ya casi cumplido, que es la compra de este lote que está al lado de este parqueadero, después de año y medio de negociaciones y de competir con D1, que D1 sí es rico, logramos, ya casi, pues ya, bueno, ya firmamos la escritura y todo, pero como yo soy negativo, yo digo, el pan se quema, como decían los antiguos, vea que él se desmayó, yo digo, el pan se quema en la puerta del horno. Entonces nos vamos a ampliar, tenemos ya ese sueño, un sueño complejo, porque bueno, viene el proyecto, después viene la construcción, después viene la dotación, después viene la gente y que va a manejar eso. Afortunadamente ya cuando eso yo no estaré pues por estos mundos, ni riesgo, eso demora mucho. Y el sueño sigue para abajo y es reubicar el comando de policía y hacer ahí en esa esquina una plazoleta cultural. De una vez toda la cuadra. Cerrar, Roberto, agradeciéndole
sobre todo por esas historias, por su tiempo y también por lo que está haciendo por el museo y por Jericó, porque yo creo que es impresionante lo que usted ha hecho en estos años acá y cómo ha crecido el museo y cómo va a seguir creciendo con todos esos sueños. Gracias por conversar con Corre la Cinta. Recuerden que fuimos Luisa Fernanda Orozco y Daniela Henao con Roberto Jalbo, director del Museo Maja en Jericó. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Corre la cinta somos Luisa Fernanda Orozco, Daniela Henao y David Londoño. Nuestros editores generales son Alejandro González Ochoa y Sara Mesa. Esta temporada cuenta con el apoyo de la Red Colombiana de Periodismo Universitario y de la URPE.